Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 27 del tiempo ordinario del año A. El comentario de Evangelio de Mateo 21, 33, 46. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue. Un buen domingo a todos. Los que visitan Israel a menudo pueden notar en los campos torres en ruinas como la que ven a mi espalda. Algunas son muy antiguas, incluso se remontan a la época de Jesús. Eran granjas en las que los granjeros guardaban sus herramientas de trabajo y durante el tiempo de cosecha, estas granjas también se usaban para pasar la noche allí. En el techo estaba el punto de observación desde el cual el viticultor controlaba su viñedo. Había viñedos de tamaño modesto, los de naturaleza familiar, y toda familia en tiempos de Jesús tenía algunas plantas de vid al lado de la casa. Pero luego habría grandes terratenientes que poseían extensos viñedos. Vivían en las grandes ciudades del Imperio Romano, disfrutaban de la vida y dejaban a los inquilinos con la tarea de cultivar esta viña y luego entregar el producto. Jesús se inspira en esta realidad social y económica de su tiempo para construir su parábola y comienza escenificando a uno de estos terratenientes. Cuando una parábola introduce el tema de la viña, todos entienden a quién se refiere el que narra la parábola. La viña es Israel. En la Biblia se llama la viña del Señor. Recordamos el famoso canto de la viña compuesto por Isaías, con música y cantada por Isaías. Habla de un viticultor que preparó el suelo, lo labró, luego lo limpió de las piedras, plantó algunas enredaderas preciosas y luego construyó una torre. También cavó la tina y luego, por supuesto, esperaba que produjera uva, vino, la alegría, pero en cambio produjo racimos de uvas no comestibles. Es la triste historia del amor de Dios no correspondido por este pueblo. Y Jesús conoce bien esta canción de la vid, este canto de la vid. De hecho, en su alegoría recuerda precisamente todas estas preocupaciones del Señor por su pueblo. En el análisis de esta parábola procederemos en dos niveles. El primero es el más inmediato, el significado que Jesús quería dar a su parábola, que está dirigida a las más altas autoridades religiosas de su tiempo. Jesús está en el templo. Estamos al final del Evangelio según Mateo y también al final de la vida de Jesús. Estas altas autoridades religiosas están a punto de cometer un gran crimen. Y con esta parábola Jesús quiere hacerles reflexionar sobre su responsabilidad. Pero luego nos daremos cuenta de que el mensaje es válido no solo para la autoridad religiosa del pueblo de Israel, sino también para las comunidades cristianas de hoy, porque la viña era Israel y hoy la viña del Señor es la comunidad de nosotros los bautizados. Y nosotros escucharemos este mensaje. El viticultor representa claramente a Dios, quien revela todo su amor en estas preocupaciones. ¿Cuáles son estas preocupaciones? Vamos a mencionarlas. La primera, construye un seto de cercas porque quiere delimitar su propiedad. Israel había sido aislada de los pueblos paganos que tenían sus dueños,
que eran sus dioses, que le dictaban normas morales, recibían sacrificios, postraciones. Y Dios tenía su propiedad, Israel, y la delimitó. ¿Cómo? La había protegido con una cerca que era la Torá, su ley. Dice el libro del Éxodo: serás de mi propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Son las mismas atenciones que el Señor tiene para la iglesia que vive en el mundo, pero que no pertenece al mundo. La iglesia sigue una lógica, unas normas de vida que no son las del mundo. La iglesia no sigue la insensatez que la mayoría tal vez asume como norma y como valores máximos de vida. Y la cerca que protege a la comunidad cristiana es la palabra del Evangelio, que siempre se mantiene alerta e identifica de inmediato si hay algún bandolero que se sube a la cerca para arruinar la viña. La segunda preocupación: cava un hoyo para presionar las uvas. Detrás de mí ven una trituradora que es anterior a la época de Jesús, ubicada en Emaús, Nicópoli, es de al menos 200 años antes de Cristo. Y observen que hay un tanque más grande. Allí se depositaban las uvas, se presionaban. Se pueden imaginar la escena porque arriba también colocaban una viga a la que ataban cuerdas para no resbalar mientras prensaban las uvas y danzaban y cantaban. Y también la Biblia hace referencia a estas canciones alegres de la cosecha, de la vendimia. Y bueno, también ven que hay una tina más pequeña. Allí se recogía el mosto. Insisto en este tema de las uvas, el mosto, del vino, porque lo que Dios quiere de este viñedo es el producto, la alegría, y solo la alegría. El Señor ha deseado que la iglesia produzca alegría y solamente alegría. No sé por qué el Evangelio fue envuelto en tristeza, lo que no tiene absolutamente ningún sentido, porque lo único que Dios quiere es alegría. Y la iglesia era precisamente la que debería introducir la lógica del Evangelio en el mundo. Y de esta lógica nace después el mundo de paz y de amor. Y no es que la iglesia tenga que producir este vino, esta alegría para sí mismo, no. La razón debe ser de la iglesia, debe producir esto para todo el mundo. La tercera atención del enólogo: la construcción de una torre. Detrás de mí ven la reconstrucción del modelo más común de estas torres. En el techo está el punto de observación que indica la mirada del Señor, que yo diría sigue con preocupación materna su viña. La vigila y la protege de los ladrones, de los merodeadores que solo llegan para arruinarla. El Señor vigilaba a Israel y vigila hoy a la comunidad cristiana. Después de confiar la viña a los campesinos, el Señor, el dueño de la viña, se fue lejos. Representa al Señor que ahora ha confiado a su pueblo la misión de producir alegría. Ahora se está a la expectativa de los frutos. ¿Qué producirá este viñedo? Los oyentes de la palabra, que son los guías espirituales del pueblo, de las personas, los jefes de los sacerdotes, son los que organizan las solemnes liturgias del templo, que funciona a toda velocidad en tiempos de Jesús. La explanada siempre está llena de peregrinos, de devotos que ofrecen sacrificios, incienso, holocaustos. Estos guías espirituales ahora esperan, porque entienden que son los enólogos, los cuidadores de la viña, esperan que Dios sea feliz con la religión que le ofrece tantas oraciones, tantas canciones, tanta música, tantas prostraciones.
es el momento en que la iglesia también está llamada a producir frutos, esos frutos que el Señor espera. Ahora, escuchemos lo que ha producido este viñedo. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que les correspondía, pero los viñadores agarraron a los sirvientes. A uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. Envió otro sirviente más numeroso que los primeros y los trataron de igual manera. Jesús está hablando a los jefes de los sacerdotes, personas que conocen bien la Escritura y por tanto entienden inmediatamente las alusiones que Jesús hace en su parábola. Cuando habla de los enviados del Señor, ellos recuerdan lo que el Señor dice por boca de Jeremías: desde que sus padres salieron de Egipto hasta hoy les envié mis siervos los profetas un día y otro día. No me escucharon ni prestaron oído. Jeremías 7, 15, 16. Pero el pueblo no los ha escuchado. Y Jesús recuerda a dos de estos enviados, quizás en referencia a los profetas que fueron enviados antes del exilio y a aquellos que fueron enviados después del exilio, hasta cuando la profecía se extinguió en los últimos siglos antes de Cristo, porque el Señor no envió más profetas porque el pueblo no los escuchaba. ¿Qué se esperaba de estos sirvientes enviados a Israel? Basta hojear los libros de los profetas e inmediatamente uno se da cuenta de lo que estaban pidiendo. Era lo que el maestro esperaba de la viña. El primer capítulo de Isaías dice: aprendan a obrar bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Isaías 1:17. Esos son los frutos que el Señor quería y lo dice a través de la boca de su profeta. La famosa el famoso canto de la viña que mencioné anteriormente, dice al final: el Señor esperaba justicia de ellos y tiene derramamientos de sangre. Esperó justicia y ahí tienen lamentos. Isaías 5:7. La verdad es que los profetas enviados nunca encontraron estos frutos. ¿Qué encontraron? Encontraron liturgias solemnes, sacrificios de corderos, holocaustos, incienso. Pero los profetas denunciaron estas prácticas religiosas como inútiles, sin ningún valor. Al comienzo del libro del profeta Isaías, el Señor dice: no me traigan más ofrendas sin valor, el humo del incienso es detestable, sus solemnidades y fiestas las detesto. Cuando extienden las manos, cierro los ojos, aunque multipliquen sus plegarias, no lo escucharé. Los frutos que el Señor esperaba de su viña eran diferentes. Capítulo 58 de Isaías, cuando habla del ayuno, dice: el día de ayuno buscan su propio interés y maltratan a sus servidores. Doblar la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y ceniza, ¿eso es lo que ellos llaman ayuno? Y el ayuno que yo quiero es abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que está desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Isaías 58, 3, 7. Son tu propia carne. Eso es lo que dice la Escritura. Como los profetas insistieron mucho con estas llamadas, molestaron a los administradores de la viña. ¿Y qué les hicieron a estos profetas? ¿Los golpearon? ¿Los mataron? ¿Los apedrearon? Solo ver lo que le sucedió a Jeremías, el más opuesto a la clase sacerdotal. Es el profeta que más se parece a Jesús de Nazaret. Fue puesto encadenado, arrojado en una cisterna. Urías fue golpeado por la espalda.
Zacarías fue apedrado en el mismo patio del templo. Veamos qué pasa en la viña del Señor en la iglesia hoy. La iglesia hoy continúa enviando a sus siervos. Son los profetas. ¿Y qué están haciendo los profetas? Reclaman siempre una vida más evangélica, porque se infiltran fácilmente en la comunidad cristiana, la lógica, los pensamientos del mundo, y los profetas llaman siempre a la sensibilidad evangélica que esta comunidad debe tener. Los profetas, los sirvientes, son también aquellos que denuncian la religiosidad hipócrita que calma las conciencias, pero no es lo que el Señor desea. Los profetas son aquellos que también destacan la inconsistencia de ciertas prácticas devocionales, de ciertas tradiciones que no tienen conexión con la palabra de Dios. Los profetas siempre molestan. Hemos visto profetas incluso recientemente, pensemos en Oscar Romero y tantos otros que han molestado mucho. Existen señales que nos permiten reconocer quién es enviado por el Señor y los que hablan por su cuenta. Trataré de mencionar algunos criterios que nos pueden servir. El primero, los enviados del Señor nunca buscan ventajas personales. No actúan para obtener méritos, reconocimientos. Sus palabras siempre son dictadas únicamente por una gran pasión por la causa del Evangelio. Segundo criterio, sus llamados siempre se centran en los frutos que el Señor espera: amor, fraternidad, justicia, atención a los pobres. De hecho, siempre están del lado de los menos privilegiados. Y también siempre tienen problemas con las estructuras de poder, tanto político como con las estructuras religiosas, cuando son una expresión de poder y no de servicio a la comunidad. Un último criterio. Los profetas son los que siempre pagan en persona. El Señor ama tanto a su viña que continúa enviando a sus profetas. Si estos profetas no han sido escuchados, Jesús continúa la parábola diciendo que el dueño de la viña ama tanto a esta viña que envía a su hijo. Escuchemos. Finalmente les envió a su hijo, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, comentaron: es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué vino a preguntar el hijo a los administradores de la viña? Los mismos frutos que los enviados antes que él, los profetas, reclamaron. ¿Y qué encontró? Nos lo dicen los evangelios sinópticos con otra parábola, la de la higuera estéril. Esa higuera que produce solo hojas, y las hojas indican las apariencias de la religiosidad, las hojas que engañan porque ocultan la falta de frutos que son el único producto que el Señor espera. El higo es otra imagen del pueblo de Israel. Da frutos muy dulces y son estas frutas las que el Señor espera de esta planta, Israel. La consecuencia de las demandas hechas por el Hijo.
De la misma manera que se sacaron de encima los primeros enviados a los profetas, los administradores de la viña expulsaron al hijo y lo mataron. La parábola describe claramente lo que Jesús preveía. Se había dado cuenta de que las autoridades religiosas estaban a punto de sacarlo del medio, expulsarlo de la viña. De hecho, Jesús fue ejecutado fuera de la ciudad santa, como si fuera alguien que la contaminaba. ¿Qué querían estos administradores de la viña? Querían mantener su posición de prestigio, sus ventajas económicas basadas en la ingenuidad de las personas devotas. Solo piensen en las enormes ganancias de las ofrendas del mercado a las que se había reducido el templo. Recordemos el gesto hecho por Jesús de expulsar a todos los vendedores. Estos no eran los frutos que el Señor esperaba de su pueblo. Hoy, nuestra comunidad cristiana debe tener cuidado, porque el peligro de perseguir a su hijo fuera de la viña es actual para nosotros. El hijo, el evangelio. El peligro es la tentación de expulsar al evangelio de nuestra vida eclesial. Es nuestra vida en el mundo y es siempre una tentación muy actual. En primer lugar diría, para aquellos en la iglesia que también son los principales responsables de la viña. También ellos pueden verse tentados de dejar a un lado el evangelio, de administrar la vida eclesial según los criterios humanos. Pueden pensar en la viña que sea suya, que son los dueños, sin tener como única referencia la palabra del Maestro. Esta tentación ya existió desde el principio de las comunidades cristianas. Recordamos el capítulo 5 de la carta de Pedro, cuando dice: a los ancianos que están entre ustedes les ruego como colega, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se ha de revelar, apacienten el rebaño de Dios que les han confiado, cuidando de él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino generosamente, no como tiranos de los que se les han asignado, sino como modelos del rebaño. 1 Pedro 5, 1, 3. Cuando recordamos la historia de la iglesia nos damos cuenta de que la viña del Señor ha sido conducida muchas veces por los administradores de la viña que han echado al Hijo, el Evangelio de la vida eclesial. Son los pecados de la comunidad cristiana. Pero aquí no se trata solamente de la jerarquía eclesiástica, que ciertamente tienen una responsabilidad por la vida del Evangelio cuando no se presenta auténticamente evangélica, sino todos los creyentes pueden también caer en este pecado de expulsar el Evangelio de la vida eclesial. Pensemos, por ejemplo, en la gestión de los bienes. ¿Cuáles son los criterios que siguen los cristianos? La ley del mercado. ¿Es el Evangelio la guía o dejan de lado el Evangelio? Cuando hay una herencia para compartir, si alguien acudiera al Evangelio, ¿qué responderían tantos cristianos? Dejen el Evangelio en paz, están las leyes del Estado. Entonces, razonamos como paganos, como si Cristo no nos hubiera dicho que no acumulemos bienes en esta tierra, sino en el cielo donde los ladrones no roban. Cuando echamos fuera a este Evangelio, estamos echando al Hijo fuera de la viña. En la forma de concebir a la familia monógama, testimonio del amor fiel e incondicional, la mentalidad actual y a veces compartida también por los cristianos, ahuyentan a Cristo y su Evangelio de esta visión de amor conyugal. Incluso en la sociedad, el Evangelio ha sido expulsado desde que Nietzsche pronunció
la famosa frase que ha seguido circulando: Dios está muerto, lo matamos. Las consecuencias de este asesinato, de haber expulsado a Cristo de la vida de una sociedad, y las consecuencias están a la vista de todos. Vemos lo que produce el hombre liberado de los valores del Evangelio. Produce guerra, monstruosidades, soledad, falta de sentido de la vida, nihilismo, destrucción de la creación. Aquí tenemos que tener cuidado, porque esta parábola se dirige a nosotros hoy. Abre los ojos, reconoce al Hijo, no lo persigas de la viña. Y la parábola termina con una escena dramática, el asesinato del Hijo. Todo acabado, ha conseguido el mal, la victoria final. Escuchemos. Jesús les preguntó a los principales sacerdotes y fariseos: cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Por eso les digo a ustedes, les quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca sus frutos. Después de contar la parábola, Jesús se dirige directamente a sus oyentes, quienes son los custodios de la viña, y les pregunta: ¿qué harían ustedes en lugar del patrón? La respuesta es la que también daríamos nosotros: el castigo, eliminar a esos criminales. Jesús anuncia una maravilla, no el castigo, sino que a través del mayor crimen que los hombres han cometido, Dios ha construido su obra maestra de amor y salvación. Dios no quería la muerte de su Hijo, pero al enviar un cordero entre los lobos, el destino del Hijo estaba sellado. Pero, ¿qué se ha revelado en este pecado cometido por los hombres? El amor infinito de Dios, porque en la cruz, ¿qué dijo Dios por boca de su Hijo? Sea lo que me hagas, no puedo hacer otra cosa que amarte. No podría haber habido una mayor revelación del amor de Dios más grande, excepto a través de este crimen cometido por los hombres. La conclusión de la parábola se presenta con una imagen dramática. Si uno cae sobre esta piedra, perecerá. Y si esta piedra cae sobre alguien, lo aplastará. ¿Qué quiere decir? Son imágenes truculentas, pero el mensaje es maravilloso, es un mensaje de alegría. La piedra es Cristo. Los constructores desecharon esta piedra, pero Dios la colocó en Pascua como la piedra angular de un maravilloso edificio. ¿Qué significa este choque contra esta piedra? La piedra es Cristo, la manifestación del amor de Dios. Nosotros pensamos que el amor de Dios sea más débil que el egoísmo. El amor en el mundo ganará o perderá. El egoísmo nos viene instintivamente a empezar en nosotros mismos. El amor es una lógica que viene de arriba, que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, ¿quién vencerá entre el egoísmo y el amor? Jesús dice que si alguien cae contra esta piedra que parece débil,
pero el amor es más fuerte que el egoísmo. El cordero parece débil, pero es más fuerte que los lobos. Por lo tanto, lo que Jesús usa para concluir su mensaje no es una amenaza, sino un anuncio de alegría y esperanza. El amor es más fuerte que el mal en el mundo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.